o no, a nuestra compañera Marlene, dando los buenos días al pastor. Buenos días, pastor. Buenos días. Sí, a esta hora le damos la bienvenida al pastor Manuel Quero. Él es además director del CET, el Centro de Enseñanza Teológica Carisma. Pues la idea, Manuel, es que pues conozcamos un poco acerca de la visión de la formación teológica que está impartiendo Carisma en este momento. Bueno, Carisma nace con un propósito, efectivamente, un propósito marcado por una visión determinada. En el año 98, es decir, ahora unos 5 años aproximadamente, y el propósito es formar a las personas que tienen pues como su máximo interés el presentar el Evangelio a otras personas. Es decir, en el 98 teníamos una carga especial por el crecimiento que Dios quiere darnos. Sabemos que Dios quiere que crezcamos, que la iglesia tiene que crecer, que el pueblo de Dios tiene que ser grande, pero para ello tenemos que prepararnos. Entonces esa preparación tiene que ver con el crecimiento que Dios quiere darnos. Esa es la visión. La visión es mucho pueblo que se entrega a Dios, mucho pueblo que viene para formar parte de nuestras iglesias, pero que es necesario crear una base para que ese pueblo sea atendido de la mejor manera. Bueno, dentro de esa visión, Carisma, ¿qué está ofreciendo a los distintos hermanos pues, en la fe para su formación espiritual, para su formación académica? Bueno, Carisma no quiere sustituir lo que es la labor de la iglesia en cuanto a la formación espiritual, digamos, de crecimiento que se ha de dar dentro de la misma iglesia. La misma iglesia entendemos que debe de enseñar la palabra de Dios, proclamarla y crear esa relación que tiene que haber en la familia de Dios. Pero Carisma, la formación sobre todo la quiere dar a nivel de teología, a un nivel un poco más alto, en aquellas materias que son importantes y que no se suelen dar en las iglesias. Se busca tener un buen compañerismo, pero con diferentes personas también, de distintas iglesias, incluso denominaciones. Carisma ofrece unas clases que son mensuales, el último fin de semana de cada mes, empezando en octubre y terminando en el mes de junio, unos 9 meses. En esas clases se proyecta lo que serán los estudios a realizar durante el mes. Durante ese mes se estudia en casa, es un centro de estudios, por lo tanto, digamos, a pseudo distancia, casi a distancia, pero con clases que proyectan, regulan, disciplinan y que crean un ambiente bueno. En esas asignaturas que se imparten, que están distribuidas en 3 cursos, se habla un poco de todo, de consejería, de historia de la iglesia, de doctrina contrastada, por qué algunas sectas creen una cosa determinada, qué es lo que creemos nosotros. Todo eso nos ayuda a crear una buena solidez para afrontar pues ese crecimiento que Dios quiere darnos. Personas que vienen con muchas necesidades, personas confusas, personas que incluso vienen heridas porque vienen de diferentes sectas y necesitan ser arropadas. Y es importante que no solamente 2, 3 o 4 personas de una congregación sean las que estén preparadas para atender a estas personas, sino que toda la iglesia debemos de tener esa visión de estar preparados para atender a esas miles de personas que tienen todavía que formar parte del pueblo de Dios. Y tenemos que creerlo así, que Dios quiere darnos un crecimiento mucho mayor y de hecho estamos viendo que muchas personas, incluso de diferentes países, están viniendo a nuestras iglesias con 1000 preguntas. ¿Quién les ayuda? ¿Quién les atiende? Nosotros con la palabra de Dios, pero con una formación sólida. Y ahí es donde queremos implementar, ayudar a las iglesias, a los hermanos, a tener una formación mayor. Bueno, los bautistas, pues es bien conocido, son muy juiciosos en el estudio de la palabra y pues la formación teológica que pueden estar ofreciendo, pues está garantizada precisamente por esa sabiduría, ¿no? Por esa sapiencia y esa ortodoxia que siempre les ha caracterizado. ¿Qué asignaturas tiene el pensum académico de Carisma? Bueno, hay como unas 18 asignaturas que imparten alrededor de unos 15 profesores, personas
muy bien preparadas. Y como decía, pues bueno, he mencionado algunas, pero tenemos una que es de hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia, cómo tener en cuenta una serie de herramientas que la misma palabra de Dios da para poder tener una buena interpretación de la Escritura, saber dónde estamos leyendo, qué es la palabra de Dios y cómo interpretar los textos. Asimismo, pues tenemos una asignatura de consejería, cómo aconsejar de una forma correcta a las personas. Estudiamos también cómo predicar, que es la asignatura o la clase de homilética. Incluso estudiamos una noción básica de griego, básica en principio, porque de hecho luego los alumnos quieren más y también se da una buena solidez de griego, para poder estudiar el Nuevo Testamento pues yendo al original, algo que también ayuda. Y así pues podríamos mencionar otras asignaturas como educación, que es otra materia importante para enseñar bien la palabra de Dios, adoración, lo importante que es que la alabanza esté en los cauces bíblicos, lo que significa dar culto a Dios con todo lo que ello conlleva, la evangelización, cómo presentar el evangelio a otras personas. En fin, son algunas de esas 18 asignaturas que ofrecemos. Bueno, esta formación vuestra obviamente está inspirada en las Sagradas Escrituras, pero dentro de la formación académica que ustedes están impartiendo, ¿qué herramientas están cogiendo de la formación, digamos, de otras disciplinas del saber y del conocimiento? Bueno, las herramientas, todas las que están a nuestro alcance. Vamos a ver, por ejemplo, antes aludía a la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que se da en cualquier ciencia, sea hermenéutica de derecho, de filosofía, y nosotros utilizamos esa herramienta para estudiar la palabra de Dios, igual que la pedagogía para enseñar. Y igual que en la evangelización, pues también se estudian los medios que hoy son más importantes para presentar el Evangelio. Entonces, de hecho, usamos todo lo que está a nuestro alcance. Las personas que imparten estas clases, estas asignaturas, son en la mayoría especialistas, personas doctoradas en diferentes materias, en teología, en historia, en psicología, y ya digo, personas que saben usar muy bien todo aquello que la ciencia también nos ofrece para que la palabra de Dios pueda ser impartida de la forma más eficaz a todo el mundo. Ustedes dentro de este pensum que tienen en Carisma, de alguna manera involucran lo que es la formación teórica con la parte práctica, o las personas que allí tienen oportunidad pues de formarse van a hacer su práctica independiente a cada una de las iglesias. Ustedes les dan una guía para que coloquen en ejercicio, en práctica, estos conocimientos allí aprendidos. Efectivamente, los trabajos que se tienen que realizar durante el mes tienen que ver con cuestiones muy prácticas, tanto en la predicación como en la evangelización, como en el resto de las asignaturas. Hay unas que, pues por su proyección, son más prácticas que otras, pero siempre buscamos que eso sea así. De hecho, un texto que está como base en la visión de Carisma es no descuidar nuestros dones, que es lo que nos aconseja Pablo en 1 de Timoteo 4:14, que no descuides el don que te ha sido dado. Sabemos que Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado dones para ponerlos al servicio de la Iglesia, y Carisma lo que quiere es ayudar en el desarrollo de esos dones, que evidentemente tienen que ver mucho también con la práctica. Bueno, dentro del tiempo de formación, ustedes pues prácticamente están cumpliendo un periodo de 3 años. Sí. Las personas, ¿cómo hacen para, digamos, tomar estos recursos que ustedes tienen, luego procesarlos en su casa, aprenderlos y que vayan a ser posteriormente evaluadas? Bueno, el CET Carisma es una herramienta que es una iniciativa de la Comunidad Bautista de aquí de Madrid, que forma parte, digamos, de la Unión Evangélica Bautista Española. Y de hecho hay diferentes centros en toda España, digamos que distribuidos por asociaciones. Y aunque sea una iniciativa de la Comunidad Bautista de Madrid, se ofrece a todos los hermanos, a todas las iglesias evangélicas. Y lo único que se pide es simplemente una recomendación de la iglesia de procedencia, una carta del pastor donde se verifique que esa persona pertenece a una iglesia determinada, y simplemente tiene que rellenar una matrícula que se envía a todas las iglesias y que se nos puede solicitar también por correo electrónico, por correo ordinario, por teléfono, como se quiera.
Y simplemente esos son los requisitos y estar dispuestos a estudiar. Nada más, los estudios, las clases se tienen en el mismo seminario teológico de la UEB, en Alcobendas, y bueno, básicamente digamos que esos son los requisitos. Rellenar la matrícula, formar parte de una iglesia y que eso esté también pues confirmado o certificado por el pastor o por la persona que encargada o responsable de la iglesia. Bueno, nosotros sabemos que hay, aparte del CED, que es el Centro de Enseñanza Teológica de Carisma, está el CEUD y está el Seminario Teológico. ¿Qué tipo de instrucción se recibe en cada uno? O sea, ¿en qué se diferencia la formación, el nivel de la formación? Sí, yo creo que sobre todo es el tiempo que se dedica al estudio. Entiendo que SEUD, yo no tengo todas las materias de SEUD y por lo tanto no puedo hablar demasiado. En su día sí miré algo, pero entiendo que es un seminario similar también al seminario bautista. En este caso, el seminario bautista, que lo conozco algo más, pues su currículo de asignaturas es muy amplio, es más amplio que el del CED Carisma y además se dedica más tiempo, evidentemente, porque al ser seminarios, incluso el bautista, que es presencial, aunque también tiene un proyecto, no un proyecto, sino que ya lo está realizando, tiene estudios también por extensión, exige muchísimas más horas de estudio, bastante más. Y digamos que en comparación el CED Carisma sería el instituto y el seminario sería la universidad. Pero no obstante, hay una característica importante que antes apuntaba. Carisma quiere ser sobre todo una herramienta útil a personas que no pueden estar dedicando muchas horas, tanto tiempo a un seminario, pero que necesita una formación significativa y que pueda estar además con otras personas compartiendo sus dudas, recibiendo la enseñanza, pero al mismo tiempo desarrollando eso en casa durante el mes. Por eso es algo que en este sentido es mixto en cuanto a presencial, clases presenciales y en cuanto a tener también los estudios a distancia. La formación teológica, pues académica, es fundamental no solamente para las personas mayores que de alguna manera pues ya hemos recibido al Señor, que somos pues hermanos en la fe, sino también para los pequeños, para los jóvenes, para los niños. ¿De qué manera está en este momento pues actuando la Iglesia Bautista en cuanto a la formación de los niños en colegios y en institutos? ¿Hay una apertura a que haya una instrucción evangélica en este sentido? Sí, claro, bueno, nosotros sobre todo hacemos hincapié en el estudio que se tiene que dar en las iglesias, es decir, la formación bíblica en las mismas iglesias. De hecho, todas las iglesias bautistas hacemos mucho hincapié en lo que llamamos la escuela dominical o la escuela bíblica, que se imparte los domingos, pues depende, la mayoría de las iglesias suele ser por la mañana, y hay una hora o más tiempo, depende del proyecto de cada iglesia ya, de estudio, de preparación para los niños desde la guardería. Es decir, desde que nacen ya se les cuenta historias bíblicas, empiezan a estudiar la palabra de Dios con un sistema pedagógico donde según las edades pues los niños tienen sus propias clases y para nosotros eso es muy importante. Evidentemente si es posible también tener clases en los colegios públicos, pues también estamos abiertos a colaborar. De todas formas, defendemos que lo más importante es la enseñanza en las iglesias, porque cuando uno cree en el Señor tiene que formarse y tiene que procurar que sus hijos se formen. Y la iglesia es la institución llamada a enseñar la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué visión pueden tener ustedes de la formación autodidacta en el conocimiento pues, de las Sagradas Escrituras y de la fe? Hombre, está bien, si no hay otro medio, pero siempre hay otros medios que debemos de aprovechar, que no nos pase como aquel etíope que iba leyendo la escritura, era un autodidacta, pero necesitaba ayuda. Y el Señor le envió a Felipe, que ya había tenido una experiencia en el Señor, que ya había llevado un tiempo estudiando la escritura, para que orientara a esta persona que buscaba a Dios. Yo creo que abrir la Biblia por nosotros mismos y estudiarla es algo muy bueno, y la Escritura nos dice que la escudriñemos porque ella es la que nos da testimonio de Jesús mismo. Conociendo la Biblia conocemos a Jesús mucho más, conocemos lo que Dios quiere para nosotros, es nuestro alimento espiritual y tenemos que meternos ahí de lleno. Pero es importante contar con la ayuda
de otras herramientas que nos llevan a desgranar mucho más en profundidad lo que es la palabra de Dios. Además de que la palabra de Dios es el proyecto de Dios para el hombre y para este mundo, pues eso debe también hacernos ver que tenemos que conocer el entorno de la palabra de Dios, cómo predicar la palabra de Dios, dónde llevarla, cómo evangelizar, conocer la palabra de Dios, pero conocer el mundo que nos envuelve, cómo está el hombre, de lo cual también habla la Escritura, y poder ser entonces así pues personas preparadas que desarrollan sus dones para servir al Señor. Es importante también la formación autodidacta, pero creo que es mucho más eficaz esa preparación que tiene el apoyo de otros medios que ya están desarrollados para esto mismo. Y de hecho vemos en la misma palabra de Dios que es así. Los profetas no se formaban por sí mismos, había escuela de profetas. En este momento, la estructura de la iglesia bautista, ¿cómo se encuentra operando en España? ¿Cómo es la organización de la iglesia bautista? ¿Ustedes cómo funcionan como estructura orgánica, administrativa? ¿Te refieres en cuanto a la relación de unas iglesias con otras? Sí. ¿O en el funcionamiento interno de la misma iglesia? En el funcionamiento de la iglesia en cuanto a los ministerios, en cuanto a las iglesias. Bueno, vamos a ver. Cada iglesia bautista es autónoma. Es decir, no formamos parte de un grupo, digamos, de iglesias en lo que haya definido una especie de jerarquía o de estructura piramidal o algo así. No, cada iglesia es autónoma, juntos buscamos la voluntad de Dios, pero nos unimos con otras iglesias, no solamente bautistas, pero como bautistas nos unimos para tener una labor misionera, una labor de enseñanza. De hecho, pues sostenemos a un seminario, como es el Seminario Teológico Hueve, y formamos parte de muchos proyectos misioneros en África y en otros lugares. Y eso es posible cuando las iglesias se unen y aportamos cada uno pues nuestros talentos, todo lo que podemos para conseguir otros proyectos más amplios. Y pues a ese nivel formamos la Unión Evangélica Bautista Española, que es algo a nivel nacional, aunque también está la Alianza Bautista Europea, incluso mundial. Pero es una unión de iglesias, no es una iglesia que tiene diferentes iglesias en otros, sino es una unión de iglesias donde los representantes de las distintas iglesias que se nombran en cada iglesia local pues se reúnen una vez al año para proyectar pues todo aquello que entendemos que hace avanzar la obra de Dios. Luego, a nivel interno, pues las iglesias bautistas son congregacionalistas, es decir, con ello quiero decir que cada hermano es responsable de buscar la voluntad de Dios para la iglesia. Por eso es que cada cierto tiempo nos congregamos como iglesia y aunque hay un pastor en cada iglesia que va marcando la visión, es el que pastorea, ¿verdad? También hay otros ministerios y esos ministerios y ese pastor incluso es reconocido por esa iglesia que juntos buscan la voluntad de Dios, entendiendo que cada creyente tiene el Espíritu Santo habla, cada uno juntos buscamos lo que Dios nos dice para definir el trabajo y los ministerios que se tienen que desarrollar, tanto en el foro interno de la misma iglesia como en la relación que debemos de tener con todas las iglesias evangélicas, pero quizás podríamos decir más especialmente por todos los compromisos que asumimos entre las iglesias bautistas. Manuel, es muy importante que los espectadores de este espacio del Magazine Más y Mejor pues no tengan lugar de ninguna manera a dudas o a incertidumbres, que la iglesia bautista, que la iglesia presbiteriana, que la metodista, que la cristiana. Entonces, de repente es necesario siempre aclarar, ¿no?, que somos todos hermanos unidos en un mismo espíritu. Claro. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias de la iglesia bautista con las demás denominaciones, por ejemplo? Ajá. Bueno, esto es otra cosa. Todos somos hermanos en Cristo, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Somos hermanos y somos la familia de Dios. Digamos que esto de los apellidos, de los nombres, yo creo que en ningún momento tiene que dar una imagen de separación ni nada de eso. Nosotros somos hermanos, tú tienes tus propios apellidos, yo tengo los míos, diferentes nombres y nos identificamos por nuestro nombre, con nuestras propias características, que es lo que, pues cuando se habla de Juan Manuel Quero, que soy yo, pues saben más o menos cómo soy por mi nombre si me conocen, ¿verdad? Y las iglesias ocurre lo mismo, es decir,
Somos una familia de Dios, nos proyectamos quizás con diferentes características, por algunos énfasis. Por ejemplo, las iglesias bautistas tenemos un énfasis especial en el gobierno, en cuanto que es congregacionalista, en cuanto al funcionamiento que mencionaba antes, en cuanto al bautismo de adultos, en cuanto a la libertad religiosa. Creemos que no se puede imponer las cosas de Dios, que el gobierno nunca tiene que estar cerrado a ningún tipo de creencia, porque no se puede imponer, eso no debería de manejar el gobierno. Creemos en esa libertad en la que Dios obra. Creemos en las Sagradas Escrituras como la única norma y regla para nuestra propia fe y conducta, no cosas añadidas. La palabra de Dios es nuestra brújula. Y claro, si te das cuenta, todo esto es muy común a otras iglesias evangélicas, porque en realidad es muy parecido. Hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a gobierno. En algunas iglesias pues es algo distinto. Y eso es lo que marca pues a veces las agrupaciones. Uno quizás se siente más cómodo pues en un tipo de gobierno o un tipo de característica determinada, pero claro, aquí no podemos definir ahora mismo todas las características. Y eso es lo que pues nos dan nombres distintos, además también quizás del inicio de una iglesia a partir de un momento histórico, que hace que también pues por esa historia que tenemos que también crea pues ciertas características en nosotros, pues se nos dé un nombre, ¿no? Por ejemplo, los bautistas pues nacen a partir curiosamente, de un movimiento que parece que es todo lo contrario a lo que nosotros creemos, que era el movimiento anabautista, que significa los que están en contra del bautismo. Y con ello lo que se quería decir, los que están en contra del bautismo de los niños, porque de hecho nosotros hacemos hincapié en que hay que obedecer a lo que Jesús nos dice de que cuando uno cree que sea bautizado, pero cuando cree, primero hay que creer y después ser bautizado. Ya viene el nombre de bautista, ¿no? Quitamos lo de Ana Bautista y pusimos el énfasis en que somos bautistas, que creemos en el bautismo también. Pero vamos, no es el bautismo lo que define de hecho a las iglesias bautistas, sino que hay otra serie de cosas que son muy comunes a la mayoría de las iglesias evangélicas. Pues Manuel, muchísimas gracias. Como sabes, pues el tiempo es un poco limitado pues en estos medios de comunicación. Ha sido un gusto tener oportunidad de haber estado en entrevista aquí contigo y pues le estamos bendiciendo pues al Seminario de Enseñanza Teológica Carisma, que el Señor os siga utilizando para la formación de siervos probados en todo delante del Señor. Muchas gracias y vamos a continuar pues con este magazine. Gracias. Solamente una cosita, si alguien quiere tener alguna información, pues puede llamarme por teléfono al 915196904. También puede ver la página web de CB Madrid, cbmadrid.org, o bien pues también puede mandarnos un correo electrónico a b-pastor@wanadub.es. Pues muy bien, con esa información pues nosotros simplemente pues le dejamos a ustedes pues aquí en este magazine que tengan la oportunidad de consultar pues la oportunidad que tienen de formarse en teología y en otras asignaturas bien importantes y bien interesantes alrededor de lo que son en profundidad las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar en el magazine Más y Mejor con Juan Arévalo y la próxima sección.